Contarles que la oposición presentó su propuesta de reforma a las pensiones, la que destina todo este 6% adicional de manera íntegra, ¿no?, a un fondo de ahorro colectivo. Al respecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que los chilenos aceptan el reparto, pero no destinando el 100% de su contribución. Queremos analizar las alternativas que buscan mejorar las pensiones junto a Daniel García, director ejecutivo de Espacio Público, que nos acompaña aquí en el estudio. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. A ver, partamos desde lo más básico. La gente lo que quiere es que sus pensiones mejoren. La propuesta que ha enviado el Ejecutivo y cuyas indicaciones recién se conocieron ayer por la tarde, ¿tienden a mejorar las pensiones de los chilenos? Sí, sin ninguna duda. Tanto la propuesta que envió el gobierno como la propuesta que presentó la oposición son propuestas que mejoran las pensiones y tienen ambas la gracia de que mejoran las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados, que son los actuales cotizantes. Por lo tanto, creo que ambas propuestas están enfocadas en ese sentido y vemos que las diferencias que existen entre las dos propuestas pueden llegar a ser incluso semánticas dependiendo de las reglas de reparto de la solidaridad, que es donde está la mayor diferencia. Pero ¿por qué semánticas? Perdón, porque me interesa ese punto en particular, digamos, porque cuando se habla de aumentar la actual cotización del 10% al 16%, el proyecto del gobierno, en términos muy simples, dice que el 3% va a reparto, digamos, mientras que la oposición plantea que debe ser el 6% completo. ¿No es una diferencia semántica? Es una diferencia que puede tener como resultado en las pensiones, que como bien dices tú, es el resultado relevante de esta reforma, el mismo resultado de dos formas distintas. Por lo tanto, la diferencia podría llegar a ser semántica. Cuando hablamos de reparto, en verdad no estamos hablando de reparto, estamos hablando de dos formas de solidaridad. Está la solidaridad intergeneracional, que es intergeneracional es entre distintas generaciones. O sea, es lo que se llama normalmente reparto, que es una transferencia desde quienes están hoy día cotizando hacia quienes están hoy día jubilados. Y la otra es la solidaridad intrageneracional, que es de alguna forma compartir riesgos entre personas de la misma generación de cotizantes. Entre los que ganan mejores sueldos respecto de lo que no los tienen. O entre quienes les fue mejor o tuvieron un trabajo más o menos precario y por lo tanto tuvieron lagunas previsionales, o entre quienes son hombres y mujeres, que también tienen diferencias. O sea, se comparten ciertos riesgos. Esas son dos formas distintas de solidaridad. Ahora, las reglas con las que se aplica la solidaridad pueden tener, por ejemplo, si uno dijera, genera un fondo colectivo con el 6%, que es la propuesta de la oposición. Pero ese fondo colectivo lo repartimos priorizando salario, o sea, usando como parámetros el salario, es decir, cuánto aportaste tú al fondo, cantidad de cotizaciones, que más o menos tiene el mismo resultado, y por lo tanto el resultado de la distribución de ese fondo colectivo va a ser muy parecido a una distribución de cuentas individuales. Lo importante acá, porque han habido algunas encuestas que dicen, no, la gente quiere la plata en sus cuentas individuales, ¿cierto? Y yo creo que eso tiene que ver principalmente con que la solidaridad se ha explicado como que fuera un impuesto. Y la solidaridad no es un impuesto, la solidaridad es un fondo que, al igual que las cotizaciones individuales, se invierte y por lo tanto obtiene rentabilidad y se destina exclusivamente a pensiones. Por lo tanto, son recursos que se van a destinar a mi misma pensión dependiendo de ciertos parámetros. Pero todos lo vemos como que fuera un impuesto. O sea, yo estoy cotizando 16%, pero pareciera que solo 3% es para mí y el otro 3% es un impuesto, y por eso a uno le preguntan, ¿usted quiere cuentas individuales? Sí, yo quiero el 16% de mi cuenta individual porque no quiero entregar el 3%. Eso es incorrecto, porque la solidaridad es un fondo colectivo que en la mayoría de los casos vuelve. O sea, es mucho más la gente que recibe solidaridad, por decirlo de alguna forma, que la gente que entrega solidaridad. O sea, que ese 3% no lo recibe de vuelta van a ser quienes tienen pensiones autofinanciadas sobre 700.000 pesos, quienes tienen sueldos altos, que son un grupo muy minoritario, y la mayoría de las personas va a recibir algún aumento en sus pensiones a partir de la solidaridad. Por lo tanto, hay que tener harto ojo con esa encuesta, porque creo que la solidaridad es algo distinto a un impuesto, bastante distinto. Ahora, cual sea la fórmula, ¿está garantizado su financiamiento? Porque acá hay mucho recurso público también comprometido, y cuando las demandas, hoy día vemos, son muchísimas en ámbitos tan distintos que van desde pensiones hasta el TAC, ¿van a estar los recursos? ¿O se va a requerir una nueva reforma tributaria? Mira, primero, si pensamos en la agenda social completa, es bastante probable que lo que se generen ahí sean nuevos gastos permanentes que deban financiarse con ingresos permanentes. Esa es la regla de oro de la responsabilidad fiscal, y por lo tanto es razonable que pensemos en un aumento de recaudación en torno a los 3-5 puntos del PIB en el mediano plazo. Y esa es una conversación que sería bastante saludable que como país empezáramos. Respecto del sistema de pensiones, los sistemas de pensiones son en general los que presentan mayor riesgo de ir generando carga fiscal progresiva en el tiempo, pero creo que en Chile, si algo aportó el sistema de capitalización individual, es entender la relevancia de que el sistema en su mayor parte se autofinancie, y creo que ambas propuestas mantienen eso. Sí aumentan el rol del Estado, que era
excesivamente ausente en nuestro sistema actual. Aumenta el aporte del pilar solidario, que probablemente eso gradualmente siga aumentando hasta establecer lo que propone la oposición, que es una base universal. Probablemente sigamos creciendo en ese sentido, pero este no es un sistema que uno vislumbre que en el futuro vaya a generar carga fiscal imposible de financiar, porque incluso el reparto está asociado a montos fijos, graduales en el tiempo, asociados al nivel de pensión. Tenemos que pensar que los futuros pensionados van a tener una mayor cotización, por lo tanto van a ser menos dependientes de herramientas de aporte fiscal como podrían ser la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario o incluso la propuesta actual que aumenta en 2 UF y 2,5 UF la de los actuales pensionados. Toda esa carga fiscal de alguna forma debiera no ir creciendo en el tiempo, sino irse disminuyendo en la medida que va aumentando la cotización. Por lo tanto, me parece que ambas propuestas son cuidadosas de la sustentabilidad financiera. Otra de las dudas que probablemente sea también parte de la discusión parlamentaria, cuando hablamos de un fondo, digamos, desde el cual se va a aportar a las personas más vulnerables, a aquellos que tengan lagunas, todos los escenarios que veíamos, ¿quién va a evitar la tentación a futuro, en 10, 15, 20 años o más, de que un X gobierno tome parte de ese dinero para otros fines? Sí, bueno, ese es un elemento que ha estado en la discusión. Yo no creo que sea un riesgo real, pero yo creo que... Pero es parte de las tentaciones, sí, digamos. y es importante abordarlo, porque el sistema de pensiones debe tener legitimidad y es un sistema que tiene que funcionar 40 años, por lo tanto debe sostenerse sobre grandes acuerdos y sobre confianza. Tenemos que pensar que la estructura normativa de los fondos de pensiones individuales logró protegerlos durante todo este tiempo y no hay nada que haga pensar que no los va a seguir protegiendo. ¿Qué pasa entonces con los fondos colectivos? ¿Cómo logramos que los fondos colectivos tengan ese mismo nivel de protección? Yo creo que es importante este concepto que ha surgido ahora último en la discusión, esto de las cuentas nocionales, que en el fondo son cuentas que no son individuales, pero sobre la cual yo tengo certeza de los derechos que me pertenecen. Es decir, lo que se propone, al menos en la propuesta de la oposición, respecto a este fondo colectivo, es un sistema de beneficio definido. Beneficio definido significa que, cumpliendo ciertos parámetros de cotización, de años de cotización, de monto de cotización y de mi género, eso es lo que establecen ahí, yo sé qué beneficio voy a obtener. Y por lo tanto yo debiera tener una cuenta que puedo ver todos los meses, igual que mi cuenta individual, solo que esta no es una cuenta sobre la que yo tenga propiedad. Ya hemos visto en todo caso que la propiedad sobre las cuentas de cotización individual tampoco es algo que uno pueda hacer muy efectivo, muy líquido, pero en el fondo debe existir también una cuenta sobre el fondo colectivo. O sea, yo tengo que saber los derechos que tengo sobre ese fondo y en cuánto va mi pensión definida con las reglas que define ese monto colectivo, porque lo que vamos a tener aquí van a ser dos sistemas de pensión que se van a sumar al momento de pensionar. Se puede tener el sistema de capitalización individual y este sistema colectivo de beneficio definido. Y eso es algo que no es ni una duplicidad ni ineficiencia, y hay varios países que lo hacen, sino que lo que estamos haciendo es diversificando la forma de soportar y estamos empezando a parecernos a un sistema de seguridad social y no a un sistema de ahorro forzado. Sí, pero cualquiera sea la fórmula que se escoja, va a seguir teniendo como pilar fundamental el sistema de AFPs, de administradoras de fondos de pensiones. Y desde ese punto de vista, quienes han salido a la calle, desde incluso antes del 18 de octubre, pidiendo no más AFP, ¿tienen algún futuro ahí? Es buena esa pregunta. Yo pienso que por más allá de que sea popular y tenga mucha legitimidad la iniciativa No Más AFP, no teníamos hoy día una posibilidad real de terminar con las AFP. ¿Por qué? O sea, hubiera sido de una irresponsabilidad mayor haber migrado nuestro sistema de pensiones, que tiene 40 años de funcionamiento y que sabemos lo que hace bien y lo que hace mal, haberlo migrado a un sistema nuevo que no conocemos cómo funciona, que no sabemos quién va a administrar, que no sabemos si lo va a administrar bien o mal, que no sabemos si el diseño normativo va a tener defectos o no. Entonces, por lo tanto, no teníamos además una propuesta real sobre la mesa, ni hubiera sido responsable hacerlo. Pero lo que está generando esta reforma, en ambos casos, tanto la propuesta del gobierno como la de la oposición, es empezar a generar competencia, empezar a generar la existencia de nuevos actores, que pueden ser estas AFP sin fines de lucro o este organismo público que administra el fondo colectivo. Y por lo tanto, si uno pensara en la próxima reforma previsional, porque efectivamente vamos a tener una próxima reforma previsional, vamos a tener que acercarnos al 18-20% de cotizaciones, y en esa próxima reforma previsional sí vamos a poder evaluar cómo han andado los otros actores, y probablemente tengamos AFP que hayan entendido el mensaje,
y que empiecen en este digamos, segundo tiempo de nuestro sistema de pensiones, empiecen a poner a los afiliados en el centro de sus preocupaciones y trabajen en ese sentido y quizás recobren la legitimidad que hoy día está perdida. O sea, hoy día tenemos un sistema de pensiones que ha perdido legitimidad y parte de lo que está haciendo acá es intentar recuperarla también, pero eso va a depender de cómo funciona en los próximos años. No solo el diseño. Hay cierto temor también a la letra chica de estas indicaciones, porque claro, se anunció, por ejemplo, que las AFP van a tener que devolver sus comisiones cuando tengan rentabilidad negativa, pero anoche, cuando se conocieron ya el detalle de las indicaciones, se supo que solo van a tener que devolver el 20% de las comisiones, siempre y cuando los afiliados estén en el fondo B, C, D o E, y permanezcan durante más de 6 meses, digamos, y tengan al final del año rentabilidad negativa. Solo como ejemplo, digamos, ¿qué pasa con la letra chica de las indicaciones que ha enviado el gobierno al Congreso? No, sí, de todas maneras, como todo proyecto de ley, hay que revisarlo en mayor detalle de lo que tenemos hoy día. Vamos a ver cómo evoluciona la discusión, pero en el punto que planteas sobre la devolución de rentabilidad, ya también se había generado preocupación de si esa devolución de rentabilidad, que es una forma de compartir riesgos, podríamos decir. O sea, devoluciones de comisiones ante rentabilidad negativa. Perdón, devolución de comisiones ante rentabilidad negativa, si eso iba a generar que las AFP empezaran a invertir en fondos menos riesgosos y por lo tanto menos rentables. Entonces, es mucho más relevante que generar este tipo no sanciones, pero este tipo de castigos a la mala administración. Lo que necesitamos es alinear incentivos de las AFP con el de los afiliados. Yo creo que por ahí va y efectivamente si devolver las comisiones lo que genera es menor rentabilidad del fondo, no estamos alineando los incentivos de las AFP hacia entregar mejores comisiones. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con cómo hacemos lo de la AFP. Entiendo que la propuesta que tiene mayor consenso transversal, pero que lamentablemente no está en ninguna de las dos propuestas, es la licitación de stock de afiliados no nuevos, sino que antiguos. Es decir, que como ya se está haciendo, se licitan los nuevos afiliados cada un año, cada 6 meses, y esos entran todos a una AFP, que normalmente es lo que ha generado la baja de las comisiones en los últimos años. Hay una propuesta bastante transversal. Salvador Valdés, Rodrigo Valdés, que representan lados distintos de esta discusión, proponen, por ejemplo, la licitación de stock. O sea, es decir, que nuestras AFP, que hoy día compiten en marketing, en captación, en oficinas, en publicidad, o sea, compiten en elementos completamente irrelevantes para las pensiones, empiecen a competir por rentabilidad y por comisiones. ¿Y eso podría rebajar las comisiones? Eso podría rebajar las comisiones y eso, sobre todo, alinearía los intereses de las AFP con el de los afiliados. Hoy día la AFP vemos que la rentabilidad de los afiliados, que se traduce en sus pensiones, va por una línea, carril completamente distinto, que su rentabilidad, que además es una rentabilidad sobrenormal, como muchos han dicho, y esperamos que la competencia que se agrega levemente con esta propuesta empiece a generar un cambio en esa tendencia. Además de ese punto, ¿algún otro elemento que ustedes desde Espacio Público propongan para mejorar las pensiones de los chilenos y que no hayan visto en estas propuestas? Mira, no, solo que en general las herramientas de solidaridad tienen siempre un equilibrio muy sensible respecto de desincentivar la cotización. Entonces, por ejemplo, el beneficio que se propone acá de reparto es un beneficio excesivamente discreto, en el sentido de que quien cotiza 12 años o más accede a un beneficio que equivale, más o menos va a equivaler entre el 20 y el 30% de su pensión, y quien cotiza 11 años o menos accede a cero. Eso puede generar en el grupo que pudiera estar cotizando entre 10 o 15 años, va a generar probablemente un desincentivo grande a cotizar, porque el escenario es caer en la pensión básica solidaria, que también aumentó, y todos los elementos de solidaridad tienen ese riesgo, hay que mirarlo con bastante cuidado. La propuesta del gobierno inicialmente parece excesivamente discreta, en el fondo construida en torno a escalones más o menos gruesos y de parámetros muy simples. Creo que tiene que sofisticarse un poco la aplicación de la solidaridad con cierta gradualidad y revisando mayores casos, pero creo que eso es algo que probablemente se afine en el trabajo técnico, que me imagino que va a iniciar la oposición y el gobierno, y que nos va a llevar a tener un proyecto de pensiones. Nosotros somos bastante optimistas en el sentido de que si uno recorre la discusión de pensiones desde el programa de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que no tenía una reforma de pensiones y que la incorpora a partir de la marcha de No Más AFP, que sacó 100.000 personas a la calle en 2016-2017, 100.000 personas en ese minuto era un récord, hoy día ya estamos más acostumbrados. Desde ese momento que no había una reforma de pensiones, que el proyecto de Rodrigo Valdés, que tenía un 5% de cotización adicional con 2% de solidaridad, a hoy día que tenemos un 6% de cotización individual y que estamos discutiendo si va a ser un 3% de solidaridad o un 6%, y que, como te decía yo, puede ser lo mismo, un 3 o un 6, la única diferencia va a ser si me dicen que tengo propiedad absoluta sobre esos fondos o si yo tengo derechos sobre un fondo colectivo. Es algo bastante parecido, si es que hay voluntad y acuerdo. Después de 6 años de discusión,
Creo que es el minuto, está bastante cerca de llegarse a un acuerdo en las próximas semanas y es una muy buena noticia sumado al aumento del 50% del pilar solidario que ya tuvimos hace unas semanas. Creo que estamos por fin cerrando bien una discusión muy importante para todos nosotros. Muy bien, pues Daniel García, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muy buenos días.